próximo viernes empezamos ya con las exposiciones. El próximo viernes expondrían los grupos del 1 al 5. Ven que tengo acá la anotación que hice. Socorro. Entonces, la próxima clase es del 1 al 5. Un ratito porque acá tengo anotado las fechas. Acá está. El 4 de octubre sería grupos del 1 al 5. El 11 de octubre hasta ahora tenemos del 6 al 10 y el 18 de octubre del 11 al 16. Bueno, entonces porque sé que nos demoramos bastante con el tema de las exposiciones, entonces voy a ver si podemos desarrollar más hoy esos temas que les dije. Bueno, les toma bastante tiempo la exposición. Bueno, después había un grupo en la plataforma que había consultado si dónde podía habilitar el trabajo práctico. Y ese es una información para todos los grupos porque a este grupo yo ya le respondí. Aquellos que no habilitaron, pueden subir todos sus documentos en la plataforma, en la parte del foro, y ahí vamos a estar nosotros descargando, verificando y habilitándoles según corresponde. ¿Ok? Entonces, ese es nuestro medio de comunicación. También les recuerdo de que nuestros días de clase son los viernes, por lo tanto, nosotros docentes tenemos los viernes, le dedicamos el tiempo, vamos a decir, a la materia. Y a veces si tenemos tiempo entre semana, ¿verdad? Pero nuestro horario son los viernes. Entonces, los viernes son las fechas que nosotros vamos a estar verificando y respondiendo cualquier consulta que de repente tengan. ¿Ok? A no ser que sea cosas bien puntuales. Bueno, ahora sí. He hecho todos los avisos parroquiales. Vamos a empezar nuestra clase de hoy. Voy a compartir toda la pantalla. Compartir. A ver, ahora sí les tengo en mi otro dispositivo, así que por favor prendan sus cámaras. Porque no le estoy viendo, por ejemplo, a Rosita, Abigail, creo que es, María Luján, Arturo, Ángeles. No le estoy viendo a ustedes conectados. Espejo infinito. Ahí está. Ahí ya ven ustedes. Bien, vamos a entonces entrar dentro de la clase. Ahí. Como estoy compartiendo toda la pantalla, creo que no voy a tener problema con un terolace. No voy a tener problema con pasar la pantalla. Bien. Hoy vamos a hablar de otro sistema constructivo. La vez pasada estuvimos hablando de toda la parte del sistema constructivo del área estructural, o sea, todo lo que mantiene en pie al edificio. Hoy vamos a hablar sobre la parte de cerramientos verticales específicamente. A ver un poco si vamos a tocar lo otro. Sí, capaz que toquemos también cerramientos horizontales. Vamos a ver, pero por lo menos ahora vamos a hablar en esta clase sobre cerramientos verticales. Y para adentrarnos al contenido de cerramientos verticales, hablemos primeramente de qué son los cerramientos. Como dice nuestro material, los cerramientos son los elementos que físicamente limitan y dan forma al espacio arquitectónico y los clasificamos en general de la siguiente manera. Pueden ser cerramientos verticales y horizontales. ¿Qué vendrían a ser los cerramientos? Los cerramientos, cuando hablamos de cerramiento, hablamos de toda la parte de la envolvente del edificio y todo aquello, vamos a decir, tabiques o elementos que nos dividen un espacio de otro de manera interna. Entonces, a todo eso nosotros le llamamos cerramiento. No solamente laterales, sino también pueden ser inferiores o también pueden ser superiores. Generalmente estos cerramientos en general dividimos en dos grupos. Por un lado tenemos todo lo que serían los verticales, que hablamos que serían todas, vamos a llamarle tabiques, paredes, etcétera, muros.
Y tenemos los cerramientos que le llamamos horizontales, todo lo que va en esta posición, ya sea el horizontal medio curvo, el horizontal inclinado. Bueno, y estos horizontales a su vez pueden ser pisos isolados, pueden ser entrepiso, ¿verdad? Que dividen dos espacios, o pueden ser techos, que es la cubierta final. Entonces, estos serían los cerramientos, en general, la clasificación verticales, horizontales y esto. A su vez, estos mismos cerramientos o estas subdivisiones de los cerramientos, sabemos de que pueden ser interiores o exteriores dependiendo de su ubicación. Y así entramos en la parte de esta de clasificación general de los cerramientos. Ahí podemos ver de que, de acuerdo a la ubicación, podemos decir que estos cerramientos pueden estar ubicados de manera interior o de manera exterior. Según el comportamiento de estos cerramientos con respecto a la luz, pueden ser opacos, transparentes y translúcidos. Según la forma de los cerramientos, pueden ser curvos o pueden ser planos. Según la movilidad, fijos y móviles. Fijos estamos hablando de los tabiques, de los muros, paredes, etc. Y cuando hablamos de móviles, podemos hablar de lo que serían las puertas, ventanas, no sé, tabiques corredizos, etc. Tenemos también movilidad, eso ya dije movilidad, tenemos por el tema del uso, que ya es de acuerdo al desempeño o cómo está localizado dentro de la obra. Divisoria de espacios, exterior, dependiendo. Eso es de acuerdo al uso. Aislación, revestimiento, eso ya es de acuerdo a su uso. Bueno, miremos lo que sería esta obra de arquitectura que yo creo que ustedes ya habrán dado en la parte de historia, que es esta obra que se encuentra en Barcelona, que es el pabellón alemán, que es de Mies van der Rohe y Lily Rich, que como pueden ver acá podemos ver perfectamente los cerramientos, o sea que se ve como un elemento descansando sobre el suelo, ¿verdad? Sobre lo que sería nuestro solado. Y como vemos los cerramientos, tanto superiores, inferiores y lo que serían los verticales. Una serie de diferentes elementos de manera vertical. Analizando un poco más de cerca lo que sería esta obra, podemos ver, si entramos en los cerramientos verticales, cómo son los muros como tabiques, serían los cerramientos laterales, las paredes, separado de lo que sería la parte estructural que está dado por estos pilares de acero. Y acá podemos ver otros elementos que serían más bien separadores de espacio. Y podemos ver también, como dijimos, de acuerdo a su transferencia de luz, lo que sería la parte de todos los vidrios, los muros cerrados o ciegos, etcétera, etcétera. Pero estos muros son específicamente limitadores de espacios más que nada. Bueno, ¿cuáles son los criterios que tenemos que considerar nosotros cuando vamos a elegir los cerramientos en general? O sea, ¿cuáles serían los factores? Por un lado tenemos las disponibilidades, o sea, las posibilidades del medio. ¿Qué es lo que nosotros encontramos en el ambiente o en la localización geográfica donde vamos a edificar la obra? Entonces es lo que utilizamos esos elementos o esos materiales para poder hacer nuestra construcción. Entonces tenemos que ver, va a ser muy difícil, por ejemplo, o por dar un ejemplo, si yo quiero hacer un tabique totalmente de piedra basáltica y yo sé que en mi medio, o por lo menos en mi alrededor mío, no existe ninguna cantera o depósito que me puedan proveer esos materiales, realizar esa edificación va a ser muy costosa. Entonces ahí es donde yo tengo que analizar cuál es ese factor. Sería la posibilidad del medio. ¿Qué es lo que el medio me ofrece para poder determinar qué tipo de material voy a usar para poder ejecutar ese cerramiento? El otro punto sería la parte de las determinantes físicas.
Muchas veces nosotros queremos hacer esas obras tan bonitas que vemos, no sé, en las zonas de climas fríos, pero sabemos que nosotros estamos situados en una zona donde tenemos un clima tropical, húmedo más bien. Entonces, esos tipos de materiales o esos sistemas constructivos de repente no van en nuestro medio. Entonces ahí es donde nosotros, ya como proyectistas o como constructores, tenemos que ver cuáles serían las determinantes físicas que nos ayudarían a determinar, por un lado, el tipo de material y por otro lado, el tipo de diseño de repente que queremos colocar. Y el último serían las determinantes espaciales y plásticas. Esto va muy relacionado con lo que es nuestra profesión de arquitectos y de cómo queremos proyectar lo que sería la edificación. O sea, ¿cuál es la forma espacial que yo pretendo para este tipo de edificación y cuál es el uso para esa edificación? Es muy diferente, por ejemplo, diseñar una universidad o un recinto universitario a diseñar una residencia, por decir de alguna manera, ¿verdad? Entonces, o algo comercial. Entonces, saber un poquito qué es lo que yo quiero diseñar y tener en cuenta esas determinantes, no solamente espaciales, sino también plásticas, la forma que le quiero dar a esa edificación. Estos serían los criterios para la elección de los herramientas, criterios o factores para poder elegir esos herramientas. Otro punto importante en el tema de cerramientos es que en el momento de que nosotros hacemos el diseño arquitectónico o el desarrollo de un proyecto arquitectónico, tenemos que tener en cuenta ciertos criterios que nos ayuden a la parte del confort hidrotérmico, se llama. ¿Y a qué es el confort hidrotérmico? Estamos hablando que es la sensación de comodidad que sienten las personas dentro de un ambiente, incluyendo factores como humedad y temperatura. Entonces, tenemos que tener en cuenta el confort hidrotérmico y lo que sería lo acústico. Entonces, eso serían, o sea que no es solamente utilizar los elementos, vamos a decir, artificiales de acondicionamiento que hoy existen un montón, por decir aire acondicionado, sino también dentro del proyecto ya pensar en algunos elementos que nos pueden ayudar a, en el caso de minimizar el calor o el frío de la parte externa, por ejemplo, también la parte de acústica. Entonces, cuando elegimos el tipo de cerramiento, tenemos que considerar el tipo de construcción, los tipos de materiales que vamos a emplear, el tipo de orientación, eso en teoría de arquitectura ya dieron, no van a dar, la orientación y cuáles serían los elementos de protección solar que vamos a emplear en nuestra edificación. Ay, se fue. Los materiales y procedimientos constructivos a ser elegidos están sujetos también a las condiciones climatológicas, como les estuve diciendo, el comportamiento de los suelos. A veces que yo quiero hacer un tipo X de edificación, pero el suelo donde va a estar asentado no me permite hacerlo por A, B, C o Z, y tenemos que utilizar otro tipo de elementos, otro tipo de sistemas constructivos que protejan para poder empezar a ejecutar nuestra edificación, nuestra obra. También sería el emplazamiento geográfico, y eso hablamos de accesibilidad, lo que sería la distancia de los puntos de aprovisionamiento, la situación o cómo están los caminos para poder llegar a la obra, etc. Entonces, a eso hablamos con el emplazamiento geográfico. Por ejemplo, y ahí hay un ejemplo de tal manera que puedan ubicarse a qué nos estamos refiriendo con este tema de materiales y procedimientos constructivos. Si nosotros optamos, dice el material, a hacer un techo plano de hormigón armado en el medio del Chaco, podemos exponernos ya como constructores o como profesionales a ciertas situaciones. Por un lado tenemos la extrema dificultad para el transporte de materiales, como por ejemplo podría ser el de la piedra triturada, porque no hay en la zona. Luego tenemos lo que serían las extensas temperaturas y los cambios bruscos que pueden producir, ya sea por el calor, que esto va a producir de que nuestra losa, si es que hacemos hormigón armado, se fisure.
Y por otro lado tenemos también que el cliente, aparte de sufrir un extremo calor en esa edificación, va a tener costos excesivos para poder pagar su losa por el tema de transporte de materiales y todo lo que implica ese tipo de edificación. Entonces, esos son elementos que ustedes tienen que tener en cuenta cuando vamos a seleccionar el tipo de cerramientos. Existen también las determinantes espaciales y plásticas, como les estuve mencionando anteriormente. La ejecución de los cerramientos, al ser estos definidores de espacio, juega un rol muy importante en la flexibilidad y funcionalidad de la conformación espacial. Pueden ser muros portantes o no, y pueden ser paredes vidriadas, arcos, pérgolas, etc. Lo que les estuve diciendo, nosotros tenemos que, cuál es la funcionalidad o cuál es la finalidad de esa edificación, y dependiendo a eso, elegir el tipo de cerramiento. Si este cerramiento va a ser portante, si no, si es solamente una envolvente, si necesitamos que entre luz, que no entre luz, si queremos que sea nada más un cerramiento virtual, utilizamos pérgolas, arcos, etc. Entonces, esas son las determinantes plásticas y espaciales que también toca muy de cerca lo que serían los cerramientos. En función al material que lo compone, tenemos que ver si el material va a ser natural, va a tener acabado, va a ser un estilo rústico, eso ya entramos en la parte plástica. O por su ubicación en el edificio, si va a ser interior, exterior, sabemos que son diferentes tipos de materiales que utilizamos y empleamos, las características que queremos darle a esa edificación, o por la forma que opten son elementos muy importantes en el lenguaje formal de la propuesta, los volúmenes, color, techo, textura, etc. Los cerramientos son determinantes indiscutibles en la concreción de un buen proyecto, pues son los que regulan todo el espectro de la problemática arquitectónica: acondicionamiento natural, estabilidad, plástica, economía y funcional. Entonces, esos serían las determinantes espaciales y plásticas que también influyen en la selección de los cerramientos. Otro punto súper importante que ya les estuve mencionando sería la parte de materiales, el tipo de material empleado para ejecutar nuestra edificación. Que dice: cada material empleado en la construcción de un edificio tiene su propio único tipo de propiedades físicas en cuanto a aporte de calor. Una parte importante del trabajo del arquitecto es elegir y combinar los materiales de construcción de manera que den como un resultado un edificio cuyo recinto cumpla lo mejor posible con su función del confort del clima, dejando el menor trabajo a los sistemas consumidores de energía, de calefacción y refrigeración, y produciendo la máxima comodidad a los ocupantes del edificio. Lo que les venía mencionando. No solamente tenemos que dejar todo a la parte de refrigeración, vamos a llamarle aire acondicionado o calefacción, vamos a llamarle elementos o equipos de aire acondicionado, sino que también estos materiales o la elección de estos materiales nos ayudan a tener una eficiencia energética de lo que sería la edificación en sí. O sea, tenemos que cuidar otros elementos que también nos colaboren y nos ayuden a dar ese confort o acondicionamiento climático dentro de nuestra edificación. Otro elemento también dentro de los cerramientos serían las puertas y ventanas, que estas puertas y ventanas están diseñadas para permitir la penetración controlada, por ejemplo, de la puerta, que permite el acceso de personas y actúa como una válvula o un filtro de aire, calor, animales, insectos, etc. Tenemos también lo que serían las ventanas, que es la que permite el control simultáneo independiente de la iluminación, ventilación natural, la vista hacia afuera y el paso de agua y del calor. Entonces, esos son otros elementos que también utilizamos mucho en la parte de cerramientos. Para los arquitectos, las posibilidades de una ventana son ilimitadas. Son importantes no solo como elemento funcional del recinto del edificio,
sino como elemento principal del diseño visual, exterior-interior, como acumuladores de calor, del calor solar y a veces como paso entre el exterior y el interior. Bueno, y acá en el gráfico ustedes van a poder, que está dentro de sus materiales, tener lo que sería la eficiencia energética justamente basada en un modelo de Passive House, donde ustedes pueden ver que hay otros elementos, por ejemplo, verdes, que hacen que se minimice lo que sería la parte del calor de interior a la construcción. Bueno, y acá van a ver, van a poder leer todo esto después de ustedes. Bueno, eso que habíamos hablado era de los cerramientos en general, ya sea laterales, superiores o inferiores. Y ahora hablemos específicamente sobre lo que serían los cerramientos verticales. Y vamos a ver diferentes tipos de cerramientos verticales que podemos nosotros emplearlo o utilizarlo dependiendo de qué es lo que nosotros estamos buscando. Primeramente definimos que cerramientos verticales, hablamos de que son los elementos de la construcción que limitan verticalmente los espacios, sea en el interior de la edificación, el ambiente exterior o separar el ambiente exterior del interior, dando lugar a la envolvente del edificio. La envolvente decimos que es todo lo que está afuera. Y separar los espacios, acá podemos ver, esto sería una envolvente interior-exterior y esto sería más bien un limitador de espacio porque es una pared que está en medio, en el interior de la misma residencia, vamos a llamarla así, de la obra. Bueno, estas clasificaciones, los cerramientos verticales se clasifican en diferentes formas. Tenemos, por ejemplo, los cerramientos de acuerdo a su función, perdón. Según su función pueden ser aislante, tenemos térmicos, acústicos, climatológicos, ópticos. Entonces, según su función estructural, si es portante, aquellos que pueden soportar, vamos a decir, otras cargas, si es autoportante o no portante, y si son muros o cerramientos verticales de contención, que son aquellos que soportan las cargas de manera horizontal, ¿verdad? Esos son los muros de contención. Están diseñados para eso y calculados para eso. Tenemos, según su función espacial, aquellos que son limitador de espacios, aquellos que son planos ciegos, ustedes habrán visto ya en proyecto, y aquellos que son integrador visual, ¿verdad? Que uno ve el espacio, pero integra por más de que está separado. Hablamos así de paños de vidrio, por ejemplo. Tenemos así, según su función formal, sería la forma, puede ser el color y puede ser la textura. Eso sería de acuerdo a su función. Tenemos también clasificaciones de acuerdo o según su ubicación dentro del edificio. Tenemos aquellos exteriores que pueden ser fachadas, la envolvente da la fachada, pueden ser exterior pero divisorias nada más, o pueden ser las medianeras, ¿verdad? Que serían la parte de los muros de linderos. En el interior pueden ser tabiques o pueden ser tableros. Eso ya depende también del material en la definición de uno u otro. Y tenemos lo que serían las soluciones constructivas, clasificaciones de acuerdo a las soluciones constructivas. Tenemos aquellos que son monolíticos, lo que le llamamos los mampuestos, que están hechos de huecos y macizos mampuestos, piezas que se van colocando, a eso le llamamos mampuestos. Pueden ser paneles o tableros, pueden ser mamparas y pueden ser tabiques. Bueno, y vayamos a verificar cada uno, o no cada uno de ellos, sino que por lo menos algunos sistemas como para que ustedes puedan tener un concepto más amplio sobre el tema. En el primer ejemplo podemos ver de repente un muro doble con cámara de aire. Serían dos muros. Acá tenemos muro interior en la base del tabique, por decir, tiene una cámara de aire, tiene otro muro con una separación, otro muro
que sería más la parte de la cubierta, o sea, de la envolvente. Y luego tenemos un muro de ladrillo exterior recubierto con poliestireno. Entonces todo esto es lo que ayuda a mejorar el acondicionamiento climático del interior de la edificación. Y así como este ejemplo que vemos acá, acá podemos ver otros sistemas de paredes exteriores también con diferentes elementos. Acá pueden ver ustedes estos elementos y si ven acá vamos a ir viendo. Este ejemplo, por ejemplo, sería la protección de la superficie, ya sea con pintura o emplastecido, o sea, revoque sería. Entonces, tenemos el muro y nada más que una terminación en revoque, revoque y pintura. Esto sería un muro más estándar como conocemos nosotros. Luego tenemos ya con, no, emplastecido sería más bien tipo la pintura. Luego tenemos lo que sería la protección de superficie, que sería con revoque y ya un revestimiento. Al muro le aplicamos el revoque, ya le damos una protección a este material. Tenemos también esto donde ya tenemos una cámara de aire y acá tenemos nada más que una pintura. Puede ser este que es silicona o el patinal que solamente protege, vamos a decir, al muro. Sea de mampostería, sea de hormigón armado, lo que fuese. Pero también tenemos aislamiento de la cara interior, barrera contra el vapor. También por lo visto que se le puso una espuma de polietileno o poliuretano expandido, de repente puede ser, y lógicamente un revestimiento para completar en la parte interior. Esto es exterior y acá es cara interior, ¿ok? Bueno, tenemos otro tipo de muro donde es aislamiento en el lado exterior, acá le aislamos en la parte exterior, sin cámara de aire. Directamente es más o menos similar a esto, nada más que no tiene esta cámara de aire interior. Es directamente está el poliuretano expandido o el poliestireno. Tenemos este otro ejemplo que sería aislamiento en el lado exterior con cámara de aire al lado exterior del aislamiento. Se hace el muro, se le coloca el aislamiento o impermeabilización dependiendo de para qué queremos, una cámara de aire y se hace de vuelta otro muro o otro tabique más que nada, ¿verdad? Porque ya es más de cubierta. Y luego tenemos este último ejemplo que podría ser un elemento de pared compuesto de varias capas, aislando contra el calor y la humedad, cámara de aire en el lado interior del aislamiento. Entonces, esto sería otro ejemplo de cómo podemos hacer un muro con aislación, ¿verdad? En diferentes sistemas. Y acá pueden ver uno de los ejemplos, a ver si este aplica a uno de ellos. No, no aplica tanto a uno de ellos, ¿verdad? A ninguno de estos ejemplos, pero también pueden ver cómo acá tenemos un muro macizo. A ver cuál puede ser. Probablemente esta es la cara exterior. Y acá tenemos lo que serían las planchas de poliestireno o de, ¿cómo es que le llamamos? Isopor. Como para que nos dé una aislación del calor probablemente. Bueno, y acá tenemos algunos tabiques livianos. Esto hablamos de en paredes de muros de mampostería específicamente o más de hormigón también. Y acá tenemos otros muros que le llamamos, o otros tabiques, llamémosle livianos. Tenemos unos sistemas de tabiques divisorios con estructura de madera, todo de madera, pero le ponemos dentro lo que sería, a ver qué dice acá, un material aislante. Acá tenemos tabiques de placas de yeso de 3 capas compuestos por elementos que alcanzan toda la altura del local, desde piso a techo. Y acá vemos cómo llega al techo, todos los detalles y cómo van fijados a las paredes, sería esto. Esto sería con madera y esto ya se ve que es con metales, ¿verdad? Sí, metal ligero, exactamente. Y acá tenemos tabique de una hoja compuesto de pequeños elementos de yeso.
Entonces acá tenemos otro tipo de tabique que también podemos emplearlo para separar espacios. Este otro sistema que se conoce como wood frame, ¿verdad? Que sería marco de madera, su traducción en español, que es toda una estructura completamente hecha con, toda la estructura está hecha con madera, como una construcción en seco, donde lo único que se hace es la parte del piso y luego se va colocando toda la estructura y el revestimiento incluso se hace con un elemento aglomerado y se le da la protección, lógicamente, para que en el exterior no le afecte el tema de la humedad. Esto es muy utilizado en la zona del, geográficamente, toda la parte del norte de Estados Unidos y toda la parte de Europa, donde estamos hablando que hace mucho frío, entonces se mantiene, se hace un montón de revestimientos y elementos de aislamiento como para poder mantener el clima cálido dentro de la edificación. Este también es otro sistema de las mismas zonas donde se utiliza lo que sería, este se llama el steel framing, que es toda una estructura en acero y nada más que unos revestimientos o las cubiertas hechas con unos paneles. Acá pueden ver cómo esos paneles exteriores o interiores probablemente sean como unos tabiques nada más, pero exteriores se pueden tener toda esta cantidad de elementos, cosa que puedan dar un acondicionamiento perfecto, vamos a decir, en la parte interior. Tenemos, a ver, placa de yeso, tenemos, esto sería en el interior y en el exterior tiene un revoque y terminación, tenemos lo que sería el isopor, una serie de elementos, lana de vidrio incluso, entonces todo esto hace que, y acá tenemos lo que sería el bastidor, que es el acero justamente, entonces todo esto hace de que pueda mantenerse el confort dentro de la edificación. Este sistema se llama steel framing. Tenemos ya estos sistemas que ya conocemos más nosotros en nuestro medio, que hablamos de lo que son las placas de yeso. Acá se está haciendo como un revestimiento con placas de yeso, ¿verdad? Para una pared se le hace un revestimiento. O a veces también utilizamos como tabiques para poder separar espacios. A ver si este tiene, sí tiene más. Bueno, entonces podemos ver acá un revestimiento. Acá podemos ver cómo se utilizan todos los perfiles de aluminio, por lo general. Y dentro de estos perfiles van lo que serían el yeso. Esos yesos después se colocan con unas cintas de papel, se van uniendo cada uno de esos puntos, se le coloca el enduido y se pinta. Acá creo que debe estar, ¿verdad? Se va colocando así, ven cómo es toda una estructura. Acá se le coloca unos marcos de madera porque ahí vamos a colocar nuestra hoja de madera, pero toda la estructura prácticamente es con placas de yeso. Acá pueden ver cómo van colocando. Estos puntos que ven acá es porque ahí es donde están los tornillos que van fijados a la estructura de, no es de acero, de aluminio. Y luego se le va colocando enduido de tal manera que quede una superficie lisa para que se pueda pintar después. Y acá pueden ver la cantidad de o diferentes tipos de placas de yeso cartón que pueden existir, ¿verdad? Están las antihumedad, las que son acústicas, las que son más resistentes a la humedad, o sea, existen varios tipos de placas de yeso también según lo que nosotros queramos. Están estas que son las placas de cemento, que como dice su nombre, son unas placas de cemento que van fijadas con tornillos, vamos a decir, en una estructura también. Acá ve la estructura, van fijadas y eso se va rellenando después con cemento y eso no se ve prácticamente. Tenemos los tabiques que son los tabiques de ladrillo o pavés, también conocido con ese nombre, que son los ladrillos de vidrio. Normalmente esto tiene 7 centímetros de espesor y se va colocando así con con unas almas de acero, vamos a llamarle así, como para poder darle resistencia a este espacio o a este
a este tabique. Sobre todo cuando es tabique. Cuando queremos hacer como ventanas nada más, a veces no le ponemos estas varillas. Pero si usamos así, en este sentido, como un tabique o separador de ambiente o cerramiento vertical por sobre todo, entonces sí le colocamos para que se pueda mantener siempre la verticalidad y la horizontalidad. Luego tenemos esto que ya es bien conocido por nosotros cuando hablamos de los aparejos o de ladrillos, ¿verdad? Lo que le llamamos la mampostería. Mampostería, estamos hablando de que viene de mampuestos, ¿verdad? Eso dimos en el año pasado. En Sistema Constructivo 1 tuvieron que dar. Entonces acá están los mampuestos, que son los diferentes aparejos de ladrillo. Al decir aparejo de ladrillo hablamos de cómo se colocan el aparejo, hablamos de cómo se colocan los ladrillos. Y así estos aparejos de ladrillo podemos hablar que los tipos de aparejo de ladrillo en albañilería pueden ser. Cuando colocamos en esta manera, lo que llamamos azoga. Cuando va en esta manera, acá veo, este me parece, esto está azoga. Luego tenemos a punta o tizón cuando el ladrillo va colocado o asentado de esta manera. Tenemos el ladrillo a sardinel cuando el ladrillo va así, colocado así. Tenemos a corriente, que es cuando va inclinado. En ninguno de estos ejemplos está a corriente. Ok. Luego tenemos en vistas laterales, esto en vistas en planta. Si hablamos en vistas laterales, de repente ponemos, si ponemos el ladrillo de esta manera, le llamamos a panderete vertical, a panderete horizontal. Normalmente esto usamos cuando queremos un aislamiento más para impermeabilización, por ejemplo. Y tenemos a triscada, cuando colocamos a 45 grados. Acá estos son a sardinel, cuando están colocados de esta manera. Todo esto de acá arriba es a sardinel. Bueno, y después tenemos los tipos de juntas. La junta es la unión, ¿verdad? La mezcla cuando va desde un ladrillo, el mortero y el otro ladrillo. Bueno, ese espacio le llamamos junta. Entonces ahí tenemos a junta cóncava, como ven acá, los ladrillos y la junta cóncava, a junta intemperizada, acá me sale, enrasada, al ras, este no es al ras, rascada, que es esta es al ras, y extruida, este al revés, cuando sobresale la mezcla, por decir así, de los ladrillos. Entonces, esto sería la parte de mampostería, los mampuestos. Bueno, entonces hasta acá tenemos con los varios sistemas constructivos que tenemos, como para que ustedes vayan teniendo ese conocimiento. Consultas. Consultas. ¿No hay consultas? No, profe, ninguna. Pensé que me corté porque está entrando una llamada y no veo mi otro dispositivo. A ver. Bueno, entonces, con esto tenemos lo que sería la parte de cerramientos verticales. Bueno, vamos a entrar entonces a otro tema que sería, ¿dónde era que yo puse? Acá. Voy a compartirles así. Bueno, entonces ahora vamos a hablar de otros cerramientos, que estos cerramientos se llaman cerramientos horizontales. Habíamos hablado ya a comienzo de cuáles son los cerramientos, entonces esto puedo ir sacando, y entrar directamente a cerramientos horizontales. Cerramientos horizontales. Entonces, los cerramientos horizontales son elementos que conforman la envolvente superior de los espacios. Realmente yo creo que acá superior e inferior realmente tiene que ser de los espacios.
Planos horizontales con pendientes o curvos que delimitan los distintos espacios por nivel o que los acondicionan. O quizás cerramientos horizontales superiores, ahí sí, esta sería su definición. Se ubican en el proyecto, pueden ser interior o exterior y determinará qué tipos de aislaciones y terminaciones serán necesarias. Si nosotros ubicamos nuestro cerramiento horizontal superior, si está al exterior, entonces tenemos que tener determinados elementos o tener otras consideraciones de cómo vamos a hacer la terminación de ese cerramiento horizontal superior. Ahora, si ese cerramiento solamente nos limita el espacio, por más que sea superior, pero sobre ese cerramiento yo tengo, por decir, otro segundo piso, entonces ahí tiene otras características y otras terminaciones que se necesitan. Acá, por ejemplo, tenemos terminación superficial, el solado. Este ya es cuando es la terminación final, ya es el piso final. Pero tenemos, por ejemplo, que tener unas aislaciones, tenemos todo lo que sería el núcleo central y tenemos lo que sería la terminación superficial y un cielo raso en el caso de que sea superior pero interno. Acá tenemos algunas de las formas de cerramiento, es el que determina la composición de los esfuerzos. Cuando hablamos de cerramientos horizontales superiores, estamos ahora, ¿verdad? En el tema. Tenemos que, si son curvos, sabemos que los curvos trabajan más bien a compresión. Y si son planos o inclinados, los elementos, o vamos a decir, estos techos trabajan a tracción. Esos son esfuerzos que tenemos que conocer. Cuando hablamos de estos cerramientos horizontales monolíticos, cuando es macizo, o sea, cuando hablamos de monolítico estamos hablando de que va a ser un elemento macizo, probablemente de hormigón armado, ¿verdad? Cuya característica estructural es la hiperestabilidad que está producida por la unión rígida de todas sus partes y puede transmitir la carga en dos direcciones. En dos direcciones. Cuando hablamos de entramados, eso es como pilares, vigas, etc. Entonces, su característica estructural es que transmite la carga a una sola dirección y se busca, por lo tanto, emplazar las vigas de la estructura resistente en el sentido de la luz. La estructura resistente la constituyen lo que serían las vigas de madera, metal, etc., con un forjado entre ellas que puede ser de madera, cerámico u hormigón armado. Bueno, entonces estos serían, pueden ser o monolíticos o pueden ser también entramados. Veamos acá un ejemplo que vemos que es el centro de Aidar. Este ya vimos, acá podemos ver cómo es este cerramiento horizontal superior. Ven que es como una serie de entramados de otros elementos metálicos y sobre eso está toda una envolvente o toda una cubierta de unas placas, pedazos de placas que va conformando y queda esta característica plástica de esta edificación. Bueno, podemos ver entonces de que estos cerramientos horizontales se pueden clasificar en exterior, que pueden ser pérgolas, entramados sin cubierta, que es solamente el núcleo. Cuando eso hablamos de pérgolas, ¿verdad? Que no tienen una cubierta. Tenemos los que son inclinados, que pueden ser tejados en pendiente, ya sean suave, media o alta o fuerte. Pueden ser los que son planos, como las azoteas y las terrazas. Y pueden ser los que son curvos, que son bóvedas y cúpulas. Y tenemos interiores que pueden ser intermedios, como entre pisos horizontales, y los inferiores, que ya sean pisos y solares. Ahí podemos ver un ejemplo de un cerramiento horizontal exterior. Esto es de Calatrava. Ustedes ya le habrán estudiado a estos arquitectos, ¿verdad? A todas luces se ve que es de él.
Pero esta obra Calatrava está en Atenas, Grecia. Por más que él en Valencia, tiene varias obras. Entonces, ahí tenemos las pérgolas que serían entramados sin cubierta, que es solamente con un núcleo. ¿Ve? Estos serían los entramados. Acá tenemos el mismo sistema constructivo, ya más nacional, ¿verdad? Que es de Teletón en Lambaré. También es entramado sin cubierta, estas serían pérgolas. Acá tenemos otro tipo de pérgolas con otros tipos de materiales. Pueden ver acá está en madera, en hormigón. Esto sería con metálico y acá pueden ver con tacuaritas de repente y postes probablemente de jacaranda. Acá podemos ver, en exteriores podemos ver techos inclinados, ya sea tejados en pendientes, suave, media y fuerte. Estos realmente son suaves, que sería de 30%. Tejas coloniales. Este es de Frank Lloyd Wright. Acá tenemos algo más nacional. Tejas coloniales también, o españolas. 30% de pendiente. Y acá sería el proceso constructivo de lo que sería uno de los tipos de proceso constructivo de las tejas españolas. Estas son aquellas que van descansando directamente sobre unos listones y tienen como un basamento diferente, ¿verdad? De que su basamento, la aislación, techado asfáltico, es machimbre, con un machimbrado. En nuestro medio utilizamos mucho lo que serían los tejuelones. También dieron ustedes el año pasado la parte de proceso constructivo de techos de teja. El año pasado, digo, el semestre pasado, siempre me equivoco. Tenemos acá, por ejemplo, techos inclinados de tejas mecánicas, que ya hablamos de pendiente media y fuerte, ¿verdad? Hablamos de 45-60% de pendiente, donde las tejas van encastrándose unas con otras y eso es lo que se va sujetando. Se sujeta así y luego va sujeto al, ¿cómo se llama? A una alfajía, a un listón. Tenemos estos cerramientos horizontales que son exteriores también, que serían azoteas y terrazas horizontales. Acá se pueden ver cuando se hacen las impermeabilizaciones, ya sería con una membrana asfáltica o membrana asfáltica con terminación de lámina de aluminio o solamente la membrana asfáltica fijada en calor. Y acá tenemos ya quizá no tenga la membrana asfáltica, sino solamente está pintada con un impermeabilizante. Tenemos estos techos horizontales o cerramientos horizontales superiores también, conocidos como terraza jardín y techos verdes, muy común hoy día utilizado por el tema de la arquitectura sustentable, donde utilizamos todo lo que sería verde sobre la losa, ¿verdad? Que esto también implica una serie de elementos que tienen que ir bajo el terreno vegetal y toda una serie de drenajes. Bueno, tenemos lo que sería esta obra que conocen, que es esta villa de Le Corbusier, de la Villa Savoy. Podemos ver también acá cómo están hechas las terrazas y lo que serían sus jardines por arriba del techo, ¿verdad? O sea, por lo que sería la terraza misma. Tenemos esto que sería ya como una cúpula, esta obra de Niemeyer de Brasilia, que es una cúpula, que es otro tipo, ya hablamos de techos curvos. ¿Cómo sería la forma plástica que tiene y todo el sistema constructivo que necesita? Acá vemos también otro techo curvo, que hablamos de la clasificación exterior de bóvedas y cúpulas. Esto sería el catenario en Lambaré, es de Ramiro Meyer, del 2014.
totalmente de ladrillos. Este es otro ejemplo que hablamos de estas obras arquitectónicas ya antiguas, bóvedas y cúpulas. Acá vemos los arcos de crucería, cómo están colocados para poder sostener todo el sistema constructivo. Acá podemos ver también otra cúpula. Y entramos a lo que sería la parte de cerramientos interiores, horizontales interiores, y hablamos ahí de los intermedios, por ejemplo, el entrepiso, que pueden ser de esta manera. Pueden ser con una estructura totalmente metálica de acero y sobre eso colocar unas planchas puede ser en este caso como es un aglomerado que está fijado a este entrepiso. Planta alta, piso, planta baja. Entonces este sería el entrepiso. Pueden ser también con vigas de madera, como pueden ver acá en estos ejemplos, con viga de madera y terminación de ya sea con madera, tablones, etcétera, o ya conjunta y mortero, o sea, ya hablamos de cerámica, por ejemplo, un piso mosaico. Tenemos acá otro ejemplo que es con viguetas de madera y todo una terminación con madera o un entrepiso hecho con madera. Este es otro tipo de entrepiso también, es con ladrillo y hormigón armado, las losas alivianadas como le conocemos, y está hecha con ladrillos huecos, por ejemplo. Son losas alivianadas. Estas serían las viguetas de ladrillo armado, que son estas viguetas, a ver, acá se ve mejor, que es cómo van colocándose las viguetas, se colocan las varillas y sobre eso se rellena con hormigón. Es una losa alivianada. Acá podemos ver cómo van los apoyos y acá van las viguetas. Sobre esa vigueta es donde va la cerámica. Acá pueden ver las bovedillas, cómo serían las bovedillas, que son las vigas, las viguetas, y sobre las viguetas se van colocando los ladrillos de esta manera. Tiene esta percepción visual desde abajo. Serían los entrepisos. Acá pueden ver cómo se va colocando, por ejemplo, las viguetas, y esta es otra manera de colocar las bovedillas. Esto sería lo que es la losa wrap, donde está esta cerámica que tiene unas medidas ya específicas y van colocándose las viguetas y todo lo que sería el entramado de varillas. Estas losas aligeradas, que sería con bloque de poliestireno expandido, ya sea con este molde o directamente cuadradas, así como ven acá en la imagen. Y se coloca todo lo que serían las varillas y se rellena con el hormigón. Acá tenemos lo que sería la losa wrap, como queda vista desde abajo, las viguetas y todo lo que serían las cerámicas específicamente. Y sobre eso, que esto es la parte superior, esto va quedando de esta manera, se le colocan las varillas así y luego se rellena con hormigón armado y queda una superficie totalmente lisa de hormigón armado, como una losa completa. Estas serían otros modelos de losas aligeradas o alivianadas. Pueden ser con losetas prefabricadas ya, o pueden ser estas que son con esferas plásticas. En vez del poliuretano que vimos anteriormente, acá se le colocan unas esferas plásticas y se va colocando allí el hormigón. Lo que tenemos que tener en cuenta también cuando hablamos de estos cerramientos intermedios es el equipamiento de servidumbre. ¿Y qué es el equipamiento de servidumbre? Sería todo el sistema de instalaciones que tenemos que considerar cuando vamos a ejecutar o vamos a desarrollar este sistema constructivo. Allí puede ser, por ejemplo, esta servidumbre pueden ser adosadas o embutidas, dependiendo de cuál sea nuestro diseño. Acá, como ustedes pueden ver, están todas adosadas y están todos por fuera.
pero también están aquellas que están todas embutidas, donde nosotros no vemos todo este tema de instalaciones que tiene la edificación, pero sí sentimos, ¿verdad? Porque sí usamos esas instalaciones. Acá pueden ver cómo están adosadas, por ejemplo. Esto es muy práctico porque son más fácil de hacer el mantenimiento si es que es necesario. O si no, si están todas embutidas, tenemos que picar y hacer todo otro sistema de otros cuidados que hay que hacer. Acá tenemos, por ejemplo, lo que serían ya las terminaciones de estos entrepisos. Por ejemplo, estas serían en PVC. Esto sería de placas de yeso a junta seca, porque vienen como unas estructuras de aluminio y son placas que se van colocando a junta seca. Y estas serían las placas de yeso a junta tomada, donde son planchas que luego se le coloca enduido y se pinta. O puede ser estas que son ya molduradas, que tienen molduras, unas placas con molduras. Este sería el sistema de colocación de estas placas, ¿verdad? Que van con unos cabos de acero o de aluminio, van colocándose y luego se van colocando las planchas. Acá pueden ver otro tipo de cielo raso, que esto sería más machimbrado, que es todo de madera. Acá pueden ver también con terminaciones de madera, ya sea para un auditorio, por el tema de aislaciones acústicas. Acá tenemos con lanas de vidrio, o sea, intermedio de lana de vidrio, y sobre esto se le hace la placa de terminación, que es esta que ven ustedes acá. Sobre esto se aplica una placa de yeso. Bueno, entonces hasta aquí sería lo de cerramientos horizontales. ¿Alguna consulta? A ver, ¿dónde está? ¿Consultas sobre lo que estuvimos viendo ahora? No hay ninguna consulta sobre el material. Ok. Consulta sobre otros temas que no es el material. Hola, profe. Yo tengo una consulta sobre el trabajo Adelante. práctico. Sí. A nosotros no nos pudo habilitar la profe porque no teníamos una gran luz. Y Sí. nos dijo que sí le podíamos mandar nuestro TP Ok. hasta el miércoles. Y el miércoles le enviamos por mail, por WhatsApp y enviamos también al foro, pero la verdad que no tuvimos respuesta. El miércoles Quería saber enviaron si el puedo foro, habilitar. yo no encontré. A ver si es el miércoles, porque yo ayer estuve mirando y le respondí a un grupo que no sé, a ver, voy a mirar. Pero de todas maneras, si subieron a la plataforma, vamos a estar verificando. Como yo les dije al comienzo de clase, normalmente viernes es nuestro día que le dedicamos a la facultad. Está